Diversos estudios han demostrado que el omega 3 nos ayuda a tratar algunas enfermedades como por ejemplo la artritis, la colitis ulcerosa, el lupus y a reducir el riesgo de sufrir por ejemplo trombosis o otros problemas vasculares. El omega 3 es imprescindible para cuidar la salud cardiovascular y además para mejorar las defensas, porque previenen también la pérdida de vista y los encontramos sobre todo en las nueces y en el pescado azul. Pero si quieres saber más sobre los beneficios que tiene tomar a diario omega 3, no te puedes perder el vídeo de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, soy Reme Navarro, nutricionista, y para todos aquellos nuevos os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y también os voy a invitar a mis redes sociales porque subo cosas interesantes que seguro que os gustan. El DHA representa más del 90% de todos los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y además supone entre un 10 y un 20% de toda nuestra grasa cerebral. Por eso es tan importante para el funcionamiento y la formación de la función de nuestro sistema nervioso, particularmente de nuestro cerebro. Y te preguntarás qué beneficios tiene el omega 3. Pues los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasas poliinsaturadas que nosotros las necesitamos de manera diaria para fortalecer las neuronas y para otras funciones importantes. Estos ácidos nos ayudan a mantener nuestro corazón sano y a protegerlo, y si ya tiene una enfermedad, también nos ayuda a que mejore el pronóstico de ella. Su cuerpo no produce ácidos grasos omega 3 por sí mismo, por eso tienes que obtenerlos de la alimentación. ¿Y dónde lo obtenemos? Pues mira, en algunos pescados son las mejores fuentes de omega 3 o algunos vegetales también. El tipo de grasa que tiene contribuye a reducir los niveles de triglicéridos y de colesterol en nuestra sangre, y eso va a evitar que se formen los coágulos, que ya sabéis que tienen propiedades vasodilatadoras y que nos ayudan a regular la presión arterial. Destaca principalmente por tener un efecto antiinflamatorio y autoinmune, lo cual puede tratar procesos antiinflamatorios como pueden ser problemas cardiovasculares o diversos tipos de cáncer. El consumo habitual de estos ácidos es súper importante para nuestra función pulmonar, ya sea en personas sanas o en personas que están envejeciendo, porque ya sabéis que hay enfermedades inflamatorias del pulmón, como puede ser el asma, que también necesita de ellos. Pero lo más importante es que es un componente imprescindible de nuestras membranas celulares. Y entonces, ¿por qué lo necesitamos? Pues para que funcionen correctamente, sobre todo el cerebro y la retina. Y por si fuera poco, hay diversos estudios que lo que han demostrado es que el omega 3 nos va a ayudar a tratar algunas enfermedades como puede ser la artritis, la colitis ulcerosa, el lupus, y también nos va a ayudar a reducir el riesgo de sufrir trombosis o otros problemas vasculares. Dices, bueno, pues si esto es tan bueno, necesitamos saber de dónde conseguimos el omega 3. Pues el alimento principal, que seguro que ya nos ha venido a la mente, es el salmón. Pues sí, este tipo de pescado es rico en omega 3, al igual que también lo es el bacalao, las sardinas, el atún, la caballa. O, por ejemplo, los frutos secos, como puede ser el cacahuete, las semillas, o algunos aceites vegetales, como puede ser el aceite de la nuez o el aceite de cánola. Pero por lo que respecta a qué cantidades se recomienda tomar, pues por ejemplo con un puñado de nueces todos los días vas a tener la cantidad suficiente, o tomar 4 raciones de pescado a la semana. Pescado ya, como os he dicho antes, pues sardinas, boquerones, anchoas, salmón, atún. ¿Y qué le pasa a mi cuerpo si dices, oye, mira, yo no quiero, yo quiero tener déficit de omega 3? Pues los síntomas más comunes va a ser una alteración de la piel, vas a tener erupciones secas, vas a tener retraso, por ejemplo, en los crecimientos de los bebés, de los niños, o mayor riesgo a problemas e infecciones o problemas de la vista. Y si en cambio dices, me voy a hinchar a omega 3, vamos a tener exceso. Es complicado que consumamos en exceso el omega 3, a no ser que tomes también algún tipo de complemento alimenticio. En dosis altas nos suele provocar, pues lo típico, diarreas, erupciones cutáneas, acné, vómitos. Yo recomiendo que tomes suplementos si no lo consigues de tu dieta, porque una persona adulta puede tomar, por ejemplo, 500 miligramos de suplementos al día, y por eso os voy a dejar, por ejemplo, este suplemento de omega 3 de Balasen, que el ingrediente principal es el aceite vegetal derivado de algas naturales rico en omega 3, que es un ácido graso esencial muy importante. Como os he dicho antes, es súper importante en niños porque es muy importante en el desarrollo cerebral.
Por eso es necesario que tengan unos buenos niveles durante la gestación y durante la infancia. Cuando una mujer toma DHA durante el embarazo, la gestación puede prolongarse 2 días y medio más. ¿Esto por qué es? Pues se traduce a que el bebé va a tener más peso, va a tener, por ejemplo, pues en torno a 50 gramos más. Y el consumo de omega 3 en la edad preescolar se ha demostrado que los niños rinden más cognitivamente, se mejora la memoria y la percepción espacial. Os voy a dejar también un complemento aquí que está formulado a base de EPA y de DHA, que son ácidos grasos omega 3, también contiene GLA, que es el ácido graso omega 6, y vitamina D y E, que está indicado en casos en los que tienes carencia porque la ingesta de ellos pues es menor de la que tú necesitas. Es apto a partir de 5 años y antes yo siempre recomiendo pues, que el niño se haga una analítica, que lo consultemos con el médico para así ver si podemos mejorar un poquito la alimentación porque no lo está consiguiendo y ya sabéis. Luego también importantísimo en deportistas, toda aquella gente que hace deporte de manera habitual, el omega 3 tiene muchísimos beneficios porque tenemos que tener en cuenta que el rendimiento físico necesita de este ingrediente. Una parte de las membranas celulares de nuestro cerebro están compuestas por omega 3. ¿Y esto qué significa? Pues que el aporte de los ácidos grasos va a ser fundamental en nuestra concentración, en nuestra coordinación motora. Y además varios estudios han demostrado que en personas a las que se le ha administrado una dosis de 3 gramos de EPA y DHA, pues han aumentado su fuerza y su resistencia aeróbica. Todas estas ventajas, añadidas a que tiene un efecto antiinflamatorio, del que antes hablábamos, es fundamental para el deportista porque va a hacer que el omega 3 sea un suplemento indispensable en su dieta. Como os he dicho, en el embarazo los nutrientes deben de ser de calidad, tienen que ser súper buenos porque tenemos que asegurarnos el desarrollo del bebé. Y uno de ellos es el omega 3. Nos va a aportar importantes beneficios también en el embarazo, importantísimo recordarlo. Se recomienda ingerir ácidos grasos poliinsaturados omega 3 2 gramos al día para las personas que están embarazadas los 6 primeros meses, que esta cantidad va aumentando entre 2 gramos y medio durante el tercer trimestre de embarazo. También se ha visto que va a hacer que luego los bebés se resfríen menos y tengan como menos enfermedades los primeros meses de vida. Además, es menor la probabilidad de sufrir depresión postparto, porque se considera una fuente natural para el tratamiento de los estados de ánimo. Por eso, tenemos que siempre tomar el complemento que nos toque. Si tienes cualquier duda, ya sabes que me lo puedes dejar por aquí abajo. Si quieres que te haga un vídeo específico de algún tema, hablando de lo que quieras, tú me lo dejas también por aquí abajo y yo me lo preparo. Manita hacia arriba si te ha gustado el vídeo y sígueme en estas redes sociales. ¡Chao!